Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, alumnos. Me pueden escuchar todos bien, ¿no? Sí, doctor, buen día. Muy bien, ¿cómo están, muchachos? Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema. Tema un ratito y ya les comparto pantalla. Bueno, hablar de lo que es la medicina legal. Ah, vamos a ir preguntando, a ver, vamos aquí. Kevin Flores, Kevin, ¿qué crees que es la medicina legal? ¿A qué te suena? No, no quiero una definición como tal, pero ¿qué te parece? No sé. ¿A qué te orienta el tema? Kevin, Kevin Flores, Ah, ¿Estoy, doctor? ¿qué te hace pensar? ¿Qué entiendes por medicina legal? ¿Qué crees que es? O no sé, por los nombres que escuchas. Mm, Es una zona de la medicina encargada am, relacionada con medicina en el hábito legal, doctor, en todo lo que es en el ámbito jurídico, doctor. Ya, ya, bien. Lisor Quispe, ¿qué piensas que es la medicina legal? ¿A qué te orienta esa palabra, medicina legal? Ah, Me orienta que es una rama de la medicina eh, que nos hace detectar las diferentes escenas de crímenes o hechos que ocurren para ayudar que es al derecho. Ya, ya. Waldo Choque, Waldo X Choque, Waldo. Bueno, no igual. Twitter, ¿qué piensas que es la medicina legal? Buenos días, Doctor, ¿ya doctor. se escucha? Buenos días, doctor. Sí, sí, te escucho. Buen Eh, día. Doctor, buen día. yo pienso Le Ya, sí, doctor. Waldo, por favor, habla. Ya, le decía que va a estar más relacionado relacionar la parte biológica médica con la parte judicial, de así Ya, de llegar a una interpretación más, mm, no ya, tanto en terminología médica. muy bien. Ritter, doctor, yo entiendo por medicina legal que es una interpretación de conocimientos médicos que esos pueden dar a conocer y pueden servir para la interpretación de problemas, tanto en el ámbito legal. ya, muy bien. Bueno, vamos a ir viendo lo que es la medicina legal. Bueno, nosotros como estudiantes de medicina, pues ustedes verán que la parte de la medicina, pues en todo lo que es la unidad y inclusive saliendo en el posgrado, lo que es la especialidad y después las maestrías, los doctorados y más, se van adquiriendo conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo en nuestra profesión, pues nos va a llegar a que nosotros podamos actuar sobre alguna enfermedad de algún paciente, ¿cierto? Y obviamente nosotros como médicos pues, tenemos que ir a hacer lo que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, pues la rehabilitación, ¿no? Entonces, como ven, todo eso implica lo que es la medicina, ¿no? Es decir, que es un conjunto de conocimientos postulados universales integrados en el sistema orgánico destinados a prevenir, ¿no?, las enfermedades y a la recuperación de la salud de la persona. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y qué es el derecho? El derecho
O sea, cuando nosotros, es decir, nuestra sociedad, no vivimos así como que al libre albedrío, ¿ya? De cierta manera, todas las poblaciones que existen a nivel mundial tienen reglas para subsistir, es decir, tienen normas. Por ejemplo, aquellos delitos que se vayan cometiendo o esos procederes que salen fuera de la norma, pues son castigados, ¿no? Entonces, eso es hecho, que en otras palabras así bien técnicas, es el sistema o conjunto de principios, preceptos y reglas a la que están sometidas las relaciones humanas, ¿no? En toda la sociedad civil, en toda la sociedad. Derivando las normas legales del proceder social para así poder organizar la comunidad en el orden en bien común. Obviamente todas esas normas que les estoy diciendo, pues tienen su fin, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, como ven, son dos áreas, ¿no? Cuando hablamos de medicina legal, nos hace entender que estamos hablando de la medicina y el derecho, o lo que es prácticamente la carrera de derecho, ¿no? Entonces, son dos áreas que hacen función o hacen unión para llevar a una sola disciplina más o menos, ¿no? ¿Alguien me decía algo? Porque yo entro borroso. Ya, como ven, la medicina en sí solo no actúa solita, sino que tiene varias ramas y muchas, y estas son algunas. Como ven, siempre están interactuando, ¿no? La medicina con el derecho, con la sociología, con la justicia, la moral y demás así. O sea, la medicina no actúa sola, ¿no? Para definir lo que es la medicina legal, hay muchos autores ya que hablan sobre lo que es la medicina legal y la definen de diferentes modos según a las épocas que han ido y cómo han su percepción de cada uno de estos autores. Paz Goldman, por ejemplo, ha definido la medicina legal como que es la aplicación de procedimientos empíricos para brindar las soluciones de los problemas jurídicos en su triple orientación. Tal vez ya no es un procedimiento empírico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existen normas, ya hay estudios científicos, inclusive para la parte de lo que es el ejercer los derechos, inclusive hacen estudios, ¿no? Científicos para corroborar las conductas o para realizar algunas conductas, así como en la medicina, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, les doy un ejemplo, el estudio que ahora están utilizando o hacen, por ejemplo, para el COVID de la ivermectina, por decirles, ¿no? O sea, se hacen estudios científicos. Igual en la parte de derecho también hacen estudios, pero hacen estudios sociales, ¿no? Entonces, referente a lo que es su área. Entonces ya no es tanto empírico. Pero ¿qué nos importa de acá, de este concepto? Por ejemplo, es que tiene una triple orientación, ¿no? Es un problema jurídico en triple orientación. ¿Qué son esas triple orientación? La parte civil, penal y laboral. Cuando hay un delito, ¿ya? Cuando existe un delito, independientemente de cuál sea, ¿ya? Existe una investigación, ¿ya? Y esa investigación se lleva a juzgar, ¿ya? Y ese juzgamiento se lleva mediante dos procesos. Puede ser un proceso civil o un proceso penal. Yo quiero que lean la siguiente clase, les voy a preguntar al azar, obviamente, la diferencia entre un proceso civil y la diferencia de un proceso penal. Así que eso es tarea para que estudien, ¿no? Para que lean. Este otro autor es Patito, es argentino. Y este dice que es la disciplina de especialidades médicas que en las normas jurídicas vigentes con métodos, técnicas y procedimientos específicos para tratar de dar ya. Nosotros a nivel nacional tenemos varias normas o reglas, si se lo puede decir así. Dentro de estas, la madre de todas es la Constitución Política del Estado. Después tenemos muchas más, como el Estatuto Orgánico del Colegio Médico, tenemos el Código de Odontología Médica,
Cada nada salen decretos relacionados a la salud. Hay leyes que son la 3131, la 5980 y así un montón de leyes. Entonces, para que vean que cada país tiene sus normas y sus reglas, entonces, como dice aquí la definición, ¿no? Es la disciplina o especialidad médica que encuadra las normas jurídicas vigentes, ¿ya? Y obviamente todas estas leyes que les estoy mencionando, pues tienen métodos y técnicas para realizar un procedimiento específico en relación a nuestra conducta y a nuestro proceder médico. Salcedo dice, la medicina es la relación con el derecho y los problemas jurídicos puestas al servicio de la ley y la justicia. Obviamente, o sea, creo que muy claro, ¿no? Todo nuestro conocimiento en la parte médica tiene que también contribuir de cierta manera a decir lo que es la justicia. Mariel Durán, ella dice, es la especialidad médica que vincula estrechamente dos ciencias, la medicina y el derecho, ¿no? Como les decía, de dos áreas que vienen, buscando aclarar aspectos netamente médicos que la ciencia del derecho necesita para impartir justicia. Obviamente, miren, si ustedes se dan cuenta, cuando estudian un paciente que hace un homicidio, un suicidio o un envenenamiento por alguna sustancia, no sé, cualquier otra situación, no puede solamente el derecho buscar la causa, sino que necesita de otra especialidad como es la medicina para poder esclarecer los hechos, ¿no? Y luego hacer justicia en lo que es la parte médica, o perdón, la parte legal. Y les voy a preguntar aquí, le preguntaremos a Victoria Ayarachi. Victoria, abogado puede ser médico legista y un médico puede ser médico legista? No. Victoria. Ya, no hay Victoria, ¿no? Verónica Solís. Verónica, un abogado puede ser médico legista y un médico puede ser médico legista. Buenos días, doctor. No, no puede ser. Un abogado no puede ser médico legista. El médico sí, el abogado no. Ya. Muy bien. Ahora vamos a preguntar a otros compañeros. Cristian Rodrigo. Cristian, ¿qué opinas tú? Cristian Rodrigo Flores. Buenos días, doctor. El abogado, yo creo, bueno, el abogado yo pienso que sí, puede ser médico, bueno, legista y el médico no. Ya, cono. Muy bien. Vargas Juárez. Vargas Juárez, ¿qué es su nombre? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo es? ¿Qué opinas? Yo opino que el médico puede ser legista, Ya. ¿El abogado? porque el abogado no, doctor, porque el médico expresar su lenguaje médico, jurídico. Ya. Bueno, vamos a dar respuesta a lo que han dicho los. Sí, un abogado no puede ser médico legista, por si acaso, chicos. Un médico puede ser un médico legista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un abogado no puede ser legista? Porque no sabe nada de la parte médica, solamente sabe la parte legal. En cambio, hace rato decían, cuando les pregunté la definición de medicina legal, alguien me decía que es una rama de la medicina.
exactamente, es una rama de la medicina, no es rama del derecho, ¿ya? Entonces, la medicina legal o la especialidad como médico legista está prácticamente y es área de la medicina. Entonces, un médico tiene que ser un médico legista, ¿no? Eso. Quiero que sepan que la parte de medicina legal no es la medicina asistencial, o sea, un traumatólogo, un cirujano o cualquier otra área, por lo general, tratan con pacientes, previenen enfermedades, diagnostican, curan, luego ayudan en la parte de convalecencia, ¿no es cierto? Eso es asistencial. Eso hacen casi, por lo general, la mayoría de los médicos. Pero un médico legista no hace eso, ¿no? No es un médico asistencial como tal. Más bien esto, el médico legista es el médico que expone, analiza, ilustra, asesora y busca la causa de algún hecho que pudiera haber causa, que pudiera producirse. Les doy el mismo ejemplo de hace rato. Si hay alguna persona que haya muerto por algún envenenamiento, pues el médico legista va a investigar qué ha pasado, con qué tóxico murió, qué órgano afectado, esas cosas, ¿no? Y así va a ir a determinar la causa de su muerte. Entonces, para que vean que el médico legista no es asistencial, sino es más un buscador de la causa de que ha ocurrido. La medicina legal pues tiene varias ramas, ¿ya? O sea, es un mundo amplio. Prácticamente la medicina legal casi nadie se atreve a estudiar, porque aquí en nuestro país no hay todavía como tal la especialidad, ¿ya? Si alguien quiere ser médico legista, pues tiene que ir al exterior para poder expresarse. Dentro de lo que son, y además hay poco interés por parte de los alumnos porque como es otra área un poco diferente, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la medicina legal, pues tiene varias ramas dentro de lo que es la medicina legal. Como ven, aquí hay la taumatología forense, hay de la psiquiatría forense, la criminalística y así un montón de áreas, ¿no? Diferentes. Y uno puede ir haciendo subespecialidades en cada una de estas. Obviamente, como médico legista ya tienen con muy más profundo de todas estas áreas, pero igual puede hacer una subespecialidad como tal igual, ¿no? Inclusive hay la biología forense, donde estudian lo que son la hematología, la fanerología, el ADN, la ecología, la entomología y así, ¿no? Un montón de áreas más, para que vean que es bastante amplio esto de la parte de medicina legal. Y bueno, tampoco hay especialistas abundantes en esta área, son muy pocos y todos a nivel nacional, ¿no? Ahora, si alguien se atreve y quiere y le apasiona esta parte de la medicina, pues puede ir, ¿no? Y buscar su rumbo en esta área. La historia de la medicina legal. Y otra cosa que me olvidé mencionar, por las personas o los médicos que trabajan con lo que es como médicos forenses ahí en la IDIF, son pues muchos generales que han hecho algún curso de diplomado o maestría en alguna área específica de lo que es la medicina legal. Como tal, por lo general no son especialistas en medicina legal. Bueno, un poco de historia de la medicina legal. Según pues se divide en 3 periodos, ¿no? El ficticio, metafísico y positivo. En el periodo ficticio podemos hablar de Mesopotamia, ¿ya? Prácticamente de ese lugar que se llamaba Babilonia, donde existía un rey Hammurabi, quien ha impuesto las leyes, su pueblo pudiera más o menos tener esas reglas y normas, obviamente en diferentes aspectos, la parte social, no sé, tantas cosas que hay, pero también en la parte médica ha puesto varias normas en lo que es. Este rey, por ejemplo, lo que ha hecho son tablones, ¿ya? Con las normas y les hacía plantar en las plazuelas de cada ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga conocimiento de las normas o leyes que existen en su reinado, ¿no? Y de así todos podían leerlas, ¿no? Estas reglas o normas estaban escritas en un lenguaje sencillo para que todos pudieran entender. Parte médica,
pues hablaba netamente de la responsabilidad médica. Por ejemplo, cuando un médico o realizaba algún tratamiento y producto a alguien quedaba con secuelas o alguien realizaba una mala praxis, pues estas podían ser inclusive indemnizados, ¿no? Hablaba también de los médicos, por ejemplo, que dependía mucho de la clase social, si era baja, media o alta, ¿no? Otro aspecto, otra que ha influido en lo que es la medicina legal es en Egipto, ¿no? Ustedes saben que cuando vemos las películas, o lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Egipto son las momias. Bueno, y también existen muchas películas de estos, ¿no? ¿En qué ha contribuido? Estos saben que son famosos la parte de Egipto por la parte de los cadáveres. Esto ha influido en la parte de tanatología de lo que es la medicina legal, ¿no? La preservación de cuerpos. Obviamente ellos no lo hacían por cuestiones científicas, sino lo hacían por cuestiones religiosas, porque creían que ellos, en algún momento su alma iba a volver, entonces por eso creaban sus cadáveres, ¿verdad? Sacaban todos los órganos internos y les ponían unas vasijas, y esas vasijas las ponían con sal, y después sus cuerpos los embalsamaban con salmuera, ¿no? Con sal prácticamente, para conservarlos lo más sano posible. Periodo metafísico, ahí influye lo que es la cultura griega, 400, 600 años antes de Cristo, pues ustedes saben quién es Hipócrates, y hasta el día de hoy pues se realiza el juramento hipocrático, que es en la parte de la medicina legal en lo que influye este señor, parte ética, ¿no? Que nos habla prácticamente en todo el juramento de la ética médica. Y de seguro ustedes también ya van a estar realizando el mismo de que, ¿no? La cultura romana han influido bastante en lo que son el estudio de la autopsia. Hay llamadas las dosimacias de Galeno que los vamos a llevar cuando llevemos a tanatología. En esa cultura también había la ley de las 12 tablas, donde la responsabilidad de los enfermos mentales, cuánto tenía que durar el embarazo y demás cosas. Y aquí está el año en que existió esas leyes. Y también había otras que son el Código Justiniano, que también eran leyes o normas que regulaban la práctica médica con penas de la práctica, si estas eran fallidas, por decir, ¿no? Bueno, la cultura del medioevo, obviamente que en esa época también había, pero estaba bastante controlado por lo que es la religión, así que todos hacían lo que querían según a su conveniencia, parte de espiritual, ¿no? Entonces no hay mucho que decir. En la cultura del Renacimiento tenemos a estos dos autores que han contribuido bastante, escribiendo libros de lo que es tanatología, autopsia, procedimientos médico-legales y demás. Tienen bastantes. Ambrosio, que es el padre de la anatomía, de la cirugía, también de la medicina legal y de la medicina familiar también, así que es un señor bastante importante, ¿no? Y tiene varios libros este señor en lo que es relación a la medicina legal. Paulo Sach, llamado, o es el precursor de la medicina legal también. Igual tiene varios estudios en lo que es la medicina legal. En el periodo positivo, este periodo, bueno, es donde ya más o menos la materia de medicina legal como tal, si se puede decir, ya donde ya está establecido como tal, ¿no? Ha dado inicio en Nápoles, en Italia, en 1789, es decir, esa ha sido la primera cátedra de medicina legal. Es decir, que en la Facultad de Medicina han incluido como materia esta especialidad, ¿no? Y así se han ido dando en diferentes años, en diferentes lugares del mundo. En Latinoamérica también, el primero que ha incluido en sus temarios o en sus cátedras han sido México, ¿no? En estos años que vemos aquí. Luego Cuba, Venezuela, Chile, Perú y Argentina. Obvio que en Bolivia también ha llegado, pero un poco más tarde, ¿no? Bueno, en la historia de la medicina legal en Bolivia, pues comprende un periodo que es precolombino. Bueno, donde no hay mucho más
mucho en la parte legal, sino más que existía el proceder médico, ¿no? Ya hacían tratamientos, craniectomía y demás cosas en los que de hecho hacía Aymaras. Bueno, en Bolivia, prácticamente sea 1970 el IDIF, ¿ya? Que es el Instituto de Investigación Forense. En esa época era en Sucre y dependía administrativamente y con financiamiento de la Fiscalía General de la República de Bolivia en ese entonces. Ahora ya es Estado plurinacional, ¿no? Obviamente, el IDIF ahora es una institución muy independiente, ¿no? Que realiza la investigación de todos los casos que se pudieran presentar a nivel departamental y nacional. Bueno, en la época de la colonia se ha incluido en lo que son la Facultad de Medicina del juramento hipocrático, ¿no? Entonces, todos los estudiantes que concluyen de su carrera de medicina, pues realizan el juramento hipocrático. Y es hasta nuestros días que se lo dice. El juramento hipocrático, más o menos desde su creación, o desde que Hipócrates lo realizaba con sus alumnos, imagínense que son casi más de 2000 y pico de años, casi 2500 años, ¿no? Entonces, hasta nuestros días permanece aún este juramento hipocrático. En la época republicana, en el 91, se ha fundado la Asociación de Médicos Forenses en la República de Bolivia. Y en La Paz, 2 años después, se ha creado lo que es la Sociedad de Medicina Legal. Como ven, un poco atrasados en relación a los anteriores países, ¿no? Bueno, hasta ahí ha sido un poco de historia de lo que es la medicina legal. ¿Cómo está organizada la justicia en Bolivia? O sea, ¿qué autoridades nosotros tenemos en lo que es la parte de la justicia? Tenemos estas que son de orden jerárquico, ¿no? El ente supremo, el que comanda. Chicos, por favor, denme un minutito. Cairo, ¿se está yendo el Freddy? ¿Se está yendo el Freddy? Ya. ¿Cuál es el ente superior? Es la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Sucede en Sucre. Después viene la Corte Superior de Distrito. Existe uno en cada departamento, es decir, hay 9 superiores de distrito a nivel nacional. Después están los tribunales de sentencia de materia. Estas son civil, laboral, agraria y demás cosas. Para esto siempre existen 2 jueces técnicos y 3 jueces técnicos. Perdón, 2 jueces técnicos, ¿no? Juzgados de sentencia y los juzgados de instrucción vienen después. ¿Y de qué se ocupan estos, cada uno de estos? La Corte Suprema de Justicia se ocupa de recursos de cesación, ¿ya? Revisión de extradiciones, solicitud de extradiciones, esas cosas hacen la parte de Corte Suprema de Justicia. La Corte Superior de Distrito realiza apelaciones, excusaciones, ¿ya? El Tribunal de Sentencia juzga delitos de acción pública. El Juzgado de Sentencia juzga delitos de acción pública y privada, pero estas cuando son con sanciones o penas mínimas, ¿ya? Y que tienen con penas menores de 4 años, ¿no? Obviamente en esto no juzga lo que son las privaciones de libertad, es decir, si alguien está con un proceso penal y le encarcelan, pues tiene que, no juzga esta, ¿no? Tiene que estar. Juzgados de instrucción son procesos, se dedican a procesos abreviados. Chicos, aparte de lo que ya les dije hace rato, van a leer lo que son estas cosas. Van a leer lo que es, qué es un recurso de casación, van a leer lo que es una apelación, van a leer lo que es una y van a leer la diferencia entre delito de acción pública y privada, ¿ya? Porque vamos a más o menos, sobre todo estos delitos de acción pública y privada, los vamos a mencionar muchas veces y si no saben qué es, pues no van a entender de qué estamos hablando, ¿no? La siguiente clase les voy a preguntar, igual al azar, por favor.
Y después de que les haga la pregunta, pues les explico en qué consiste cada una de estas. Bueno, la actividad médico-legal. Habíamos dicho que el médico legista es el especialista, ¿no? Es un médico que ha hecho una especialidad en medicina legal, ¿no? Ese es un médico legista. ¿Qué será un perito, perito forense o médico forense? O sea, si nos vamos a pensar, cuando hay algún caso, siempre llaman al forense, ¿no? Y a veces mencionan al perito. ¿Quiénes serán esos? Entonces tenemos que saber qué autoridades son esas que vienen, ¿ya? Entonces, por darles un ejemplo, que hay un homicidio en algún domicilio, pues viene el perito, viene un forense, el médico forense, y así un montón de autoridades. Y tenemos que saber a cuál se refiere cuando dicen perito forense o médico forense. Inclusive tal vez en algún momento de su vida también les puede llegar a tocar realizar alguno de estos papeles a ustedes, ¿no? Bueno, un perito es la persona idónea o un especialista en un arte, una ciencia o una profesión, un oficio. Quiero ver también qué es un perito y les voy a dar un ejemplo. Para ser perito no necesita ser médico legista, puede ser un médico general, puede ser un médico especialista en cualquier área, puede ser un profesional en cualquier área. Puede ser un psicólogo, qué sé yo, puede ser un economista, dependiendo. Ese es un perito. Que entiendan que el perito es la persona especializada en el área. Por decir, si hay un homicidio, ¿a quién creen que les va a poner? A ver, un homicidio bueno, un homicidio por envenenamiento. ¿A quién creen que sería adecuado ponerle de perito? Al médico legista y tal vez a un toxicólogo, ¿verdad? De perito. Si hubiera un caso de violencia intrafamiliar y los están con problemas psicológicos, traumados, no sé, qué sé yo, ¿a quién creen que sea adecuado poner de perito? A un psicólogo, porque el psicólogo te va a decir, les va a analizar y va a decir la gravedad de sus secuelas o de su patología, ¿verdad? Para eso, de repente, la parte de la medicina no sirve, sino tiene que ser un especialista en el área, ¿no es cierto? Igual, si hubiera un robo en algún banco o alguna transacción, qué sé yo, que hacen lavado de dineros, ¿no es cierto? ¿A quién creen que sería adecuado poner de perito? Un economista, alguien que sabe de esas cosas, ¿verdad? Entonces, para que vean que un perito es la persona idónea o un especialista en un arte, es decir, en alguna rama específica, ¿ya? Es un perito. Perito forense. El perito forense es el médico que es especialista y que sabe, pues, ¿no? Ya conoce el procedimiento, el conocimiento técnico que ha adquirido en sus 3 años de especialidad, ¿no? Y tiene práctica en el área. Ese es el perito forense, ¿ya? Pero informa bajo juramento al juzgado sobre puntos de litigio porque él desconoce la causa. A ver, les explico de manera más fácil. En la parte médica, por decir que hay una muerte por algún trauma cráneoencefálico, ¿a quién creen que van a nombrar primero como perito forense? Médico legista, ¿por qué? Porque él tiene el conocimiento para realizar todo eso, ¿no? Obviamente, cuando realiza la autopsia, va a informar y cuando informa, tiene que informar bajo juramento, es decir, que no puede emitir falsedades, ya que si esa persona emitiera algo falso, pues podría ir a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es bajo juramento. El médico forense. El médico forense no necesita ser especialista. Puede ser también un especialista o no, pero ya es como parte del equipo de investigación de la IDIF, ¿ya? Del Instituto de Investigación Forense. Entonces, es como parte del equipo de los que